el proceso de votación nominal para este dictamen. Gracias, presidente. Voy a hacer un comentario antes de emitir mi voto. Yo creo que inclusión que hace el diputado Pedro Luis tiene que ver con que pedía a la Judicatura Federal la actualización de la información, pero no decía en dónde. Entonces, por eso la modificación dice en su portal de transparencia. Es un tema más bien de especificación y tiene que ver con lo que acabamos de votar ahorita. A ver, estamos diciendo que no están actualizando porque el sistema no funciona y ahora vamos a pedirle a este otro responsable de subir información que lo haga, y en el anterior estamos diciendo no funciona. Entonces, es de lo que acabamos de decir, estamos regañando, presionando, sancionando a algunos por no subir la información y por el otro lado diciéndoles a los otros no funciona el sistema. Entonces, creo que aquí tenemos que resolver el círculo de fondo, porque si no nada más vamos a estar, por un lado, responsabilizando a los de el sistema porque no lo tienen en funcionamiento, nos están faltando recursos para tener un buen sistema de información en los portales, y por el otro lado, yo no diría solamente al poder de la judicatura, a todos quienes tienen obligaciones de subir la información. Si no es una cuestión técnica lo que los está deteniendo, todos tienen que tener en tiempo y forma su información preparada, y si no, también pedirle a la institución que si no es por el sistema, que sancione a todos los que no están subiendo, porque no es pedir un favor. Por favor, suba su información. A ver, es una obligación. Entonces, que se sancione a quien por no consecuencia del sistema no están subiendo la información. Pero en tema de la forma del punto de acuerdo, pues estoy a favor. ¿Ya lo continuamos o va a hacer uso de la voz? Diputado Basabe pidió el uso de la voz. Estamos en la aprobación, pero pidió nada más por una moción el diputado. Es que lamento que no, en el punto de acuerdo anterior no se haya incluido lo que se pidió aquí. Yo creo que es importante, es pertinente hacer esa exhortación, porque la plataforma efectivamente no está funcionando. Entonces hay que hacerlo. Si no lo podemos hacer en este punto de acuerdo, hubiera sido mejor hacerlo en el anterior, agregarlo en el anterior. Pero si no, y no lo podemos agregar a porque se refiere al Consejo de la Judicatura exclusivamente, pues hagamos un punto de acuerdo específico para ese tema. Pero sí estoy de acuerdo con que tenemos que decirlo ya, porque de otra manera vamos a estar atacando síntomas y no enfermedades. Diputada Teresita. Bueno, creo que estamos hablando de dos temas. Uno es las obligaciones de transparencia que tiene el Consejo de la Judicatura y que tiene que tener publicada la información. Y lo que está pasando, está fallando a su responsabilidad de publicar la información. Sí tenemos toda la libertad de exhortar a que lo haga, independientemente de que el sistema no esté funcionando. Eso sería el ideal, que estuviera funcionando idealmente. Pero si está fallando a una responsabilidad, tenemos que hacerle este exhorto. Yo creo que. Muy bien, entonces pongamos entonces ahorita a aprobación el punto de acuerdo. Como lo indica diputado presidente, ahora sí iniciamos con el proceso de votación del dictamen correspondiente. Sí, una disculpa por el desorden aquí, pero por eso es tan importante que desde mesa directiva se tenga un trabajo previo para este tipo de detalles, pero como bien lo comentaba el diputado Basabe, entonces en cualquier momento se puede, pues entonces me expreso. A favor. ¿Y ahora sí? Guadalupe Hernández Morena, a favor del dictamen. Rutis Careño, a favor del dictamen. Yulma Rocha, a favor. Daniela de los Santos, a favor. Aurora Cavazos, a favor. Lorena Alfaro, a favor. Hugo Gaeta, a favor. Candelaria Ochoa, a favor, y yo creo que aunque la plataforma en ese momento tenga problemas, es una obligación subir la información. Gracias. Laura Mitzi Barrientos, PRI, a favor. Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, a favor. Pedro Luis Noble, PRI, a favor. Cecilia Romero, PAN, a favor. Teresa Lizárraga, PAN, a favor. Miguel Ángel Zulú, PRI, a favor.
Agustín Basabe, a favor. Mi comentario no era en relación a este punto de acuerdo, es en la necesidad de hacer otro para atacar ese tema. Ricardo Ramírez Nieto, a favor. Diputado Rogelio Castro, a favor. Muy bien. Doy a conocer la votación correspondiente. Diputado presidente, 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba entonces la propuesta de dictamen con punto de acuerdo. Pasamos al punto número 4, que es propuesta de dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con relación a la proposición con punto de acuerdo sobre la cancelación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos, presentado por la diputada Norma Rocío Nale de Morena. Se pone a discusión entonces el punto. La diputada Daniela de los Santos pidió el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Pues yo coincido en que se debe de investigar a fondo estas contrataciones de esta empresa Odebrecht. Sin embargo, considero que a este dictamen le hacen falta elementos. ¿Por qué lo menciono? Yo soy de Michoacán y en este caso no se menciona el caso de Michoacán. Desafortunadamente Michoacán es uno de los más afectados en este sentido, porque Michoacán fue al primer estado que se le adjudicó uno de los más grandes e importantes proyectos de infraestructura de los últimos 25 años, que fue la construcción de la presa J. Mújica, así la conocemos los michoacanos, y de acuerdo a la Auditoría Superior de Michoacán, esta obra fue concursada bajo contrato adjudicado por licitación pública en la modalidad de llave en mano a precio alzado, lo que significa que este contrato no podía ser modificado en monto o plazo. Sin embargo, este contrato sí fue modificado. De inicio se le adjudicó a esta obra 1.500 millones de pesos, así inició la contratación, y al final su costo se disparó a los 2.862 millones de pesos. Incluso la propia Auditoría Superior de Michoacán manifestó que la adjudicación se incurrió en varias faltas graves a las leyes, por lo que se creó una comisión especial para este caso, para el desarrollo económico y social de la Tierra Caliente, que es donde está esta obra, y se designó a Gabriel Mendoza Jiménez como director general para investigar todo lo relacionado a este proyecto. Sin embargo, cuando se concluyó el periodo legal para la construcción de la obra, esta comisión celebró tres convenios nuevos con la empresa Odebrecht, 2 por un monto de 606 millones de pesos y 1 por 813 millones de pesos. Una vez terminadas las labores de construcción, con pagos cargados a la cuenta pública estatal, se iniciaron los trabajos de auditoría, los cuales fueron detenidos sin motivo aparente, lo cual a nosotros nos causó un gran extrañamiento. Yo presidía la Comisión de Obra Pública en el Congreso Estatal en ese tiempo, pedimos información a la Auditoría Superior del Estado de Michoacán, no se nos entregó información al respecto. En este hecho también se detuvieron las fianzas de vicios ocultos de la empresa contratista, las cuales fueron liberadas hasta diciembre del 2013, por lo cual yo estoy en el 2013. Yo estoy a favor de que se investigue a esta empresa. Sabemos que no es un caso exclusivo de nuestro país, que es una empresa que ha licitado en varios países. Sin embargo, me gustaría y estaría a favor si se incluye el caso de Michoacán. Muy bien, ¿algún diputado más que quiera hacer uso de la voz? Diputada Teresa Lizárraga. Bueno, en relación a este exhorto, coincido en que es un tema sumamente importante para nuestro país y que se refleja en toda Latinoamérica. Es un tema latinoamericano de una corrupción, digamos, latinoamericana. Sin embargo, hay unos puntos que considero nos deben causar preocupación. No podemos nosotros de forma responsable solicitar la cancelación de contratos si no conocemos los términos de esos contratos y las implicaciones jurídicas que pueden tener
para los estados el cancelar contratos. Lo que sí debemos hacer es solicitar que se nos informe con minuciosidad de las investigaciones que se hayan realizado, del contenido de cada uno de estos contratos, y si existen irregularidades, se realicen las acciones jurídicas correspondientes. También tenemos que cuidar el interés de los estados en esta situación. Muchas veces, precisamente donde hay corrupción, los contratos se hacen en términos que no son los más benéficos en caso de cancelación para los estados. Por lo tanto, debemos de cuidar mucho estas formas. Ese es en cuanto al primer punto. Creo que segundo, tercero y cuarto son puntos con los que transitamos totalmente de acuerdo. Y en cuanto al quinto, es igual, es solicitud de cancelación de contratos. Creo que lo que debemos al unísono solicitar eso, esa investigación minuciosa y las acciones inmediatas, protegiendo el interés de los estados que firmaron esos contratos. Gracias. Diputada Rocío Nale. Sí, muchas gracias. Miren, la empresa Odebrecht llega a México en el 2006, exactamente. El asunto de Michoacán que comenta aquí la diputada va implícito, no está mencionado, pero va implícito porque se exhorta al gobierno federal a que cancele todas las concesiones o contratos e investigue todo lo de esta empresa. ¿Cuáles fueron las implicaciones? Primero, contenido nacional. El gobierno dio prioridad para darle a una empresa extranjera, lo cual no está mal, pero sí sacrificó empresas nacionales. Segundo, cuando llega este brasileño aquí a México, llega sobornando a todo mundo. Inicia con que va a ser un complejo después de la obra de Michoacán y otra obra creo que hizo cerca de Veracruz. Se va a las grandes ligas porque ve la oportunidad. Firma un contrato. Este es un caso tremendo. Pemex lanza una subasta de gas etano. En esa subasta, el único cliente cautivo de Pemex era el propio Pemex Petroquímica, los complejos de Cangrejera, de Pajaritos y de Morelos. Un complejo equivale a una refinería. Cangrejera yo creo que todavía es más grande que una refinería. Y en forma extraña, Pemex Petroquímica no entra a esa subasta. Y en esa subasta, que se dio con una opacidad tremenda, gana este señor brasileño. Una vez que tiene el contrato de Pemex Gas, que le va a surtir gas etano a 25 años, a precio preferencial, eso es dumping, está penado en la Organización Mundial de Comercio. Con ese contrato, este brasileño dice, voy a hacer un complejo enfrente de los de Cangrejera y enfrente de los de Pemex. Voy a hacer un complejo porque voy a producir el polietileno. Del petróleo, de lo que más se obtiene valor agregado es de la petroquímica, más que de las gasolinas. Esto es petroquímica. Esto es petroquímica. Mis lentes son petroquímica. Mi ropa es petroquímica, si es de poliéster. Todo eso, por eso los chinos han crecido tanto, porque ellos se dedicaron a hacer petroquímica. Bueno, pues él viene por el mercado del polietileno. Con el contrato que Pemex le dio, en una forma opaca, él solicita pues los financiamientos con el aval de Pemex, se va a Nueva York, consigue dinero, pero también aquí el gobierno, a través de Bancomex, de Banobras, de Banejército, le da dinero para que haga un complejo petroquímico y le haga la competencia a Pemex. Pero eso no es todo. No hay suficiente gas etano en este país.
Le dijimos en su momento al gobierno que iba a meter en serios problemas a los complejos de Pemex porque no va a tener para darle carga a los dos usuarios, a Pemex Petroquímica y a Odebrecht, que es una filial que se llama Braskem. No hicieron caso. Braskem ya inició, porque ya terminó el complejo, ya lo hizo, ya inició a operar y los complejos petroquímicos están prácticamente parados porque no tienen carga. Y sí se le dio carga a este señor a precio preferencial. 3 complejos petroquímicos de nosotros, mexicanos. O sea, imagínense la trascendencia. Esto, Canacintra, pues ellos consumen petroquímicos básicos para hacer su transformación, tienen un déficit tremendo, tienen que estar importando y ahora van a estar dependiendo en gran parte de los brasileños, de este señor, pero todavía, como si no fuera suficiente, este complejo no quedó estipulado que tenía que abastecer primero el mercado nacional. Él puede vender el polietileno a donde él quiera. Esa fue la primera. Hoy sabemos, porque Estados Unidos agarra a este señor, pues que dio sobornos de millones de dólares a empresarios, a funcionarios de alto nivel, sea de directivos de Pemex o lo que sea. Pero todavía de ahí, ya ha entrado en el negocio, se metió a la refinería de Minatitlán y se metió a la reconfiguración, se llevó 289 millones de dólares y subcontrató a empresas locales que no les pagó. Es un delincuente, este tipo es un delincuente que lo tenemos aquí. Luego de ahí también le dieron en la refinería de Tula, también subcontrató, ahí fueron 1,055 millones de dólares. Luego fue la refinería de Salamanca con otros 85 millones. Entró al gasoducto de los Ramones de la segunda etapa con 1,200 millones de dólares. Hay un gasoducto transfronterizo, Quetzal, México, Guatemala, donde ya está con eso, con 800 millones de dólares. Entonces el señor aquí en México fue donde más sobornos y más negocios hizo en todo el mundo, fue aquí en México. Hoy vemos pues que ya Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil lo tiene vetado, ha cancelado sus contratos y sus concesiones y nosotros, por lo mínimo, deberíamos de estar actuando en consecuencia. Ya el hombre está encarcelado allá, difícil va a salir y nosotros tenemos que empezar a reconstruir. Si él tiene aquí concesiones, como dice la diputada Romero, que ya se entregaron concesiones y que hay que ver cómo están los contratos, sí, efectivamente, hay que verlos, pero no podemos seguir consecuentando a un delincuente. No podemos seguir. Yo me imagino que en los contratos y en las concesiones, en las letras chiquitas, pues viene en caso de que incurra en faltas de ética. El Estado, tenemos una ventaja como Estado, miren, si el Estado, Pemex, la CFE, los gobiernos hicieron los contratos con ellos, tenemos una ventaja como Estado, que somos todavía un país soberano y que nos podemos respaldar en nuestra soberanía para paulatinamente ir haciendo multas, castigos, cediendo derechos, etcétera, etcétera. El tema es muy profundo, es una corruptela tremenda. Si ustedes dicen, a ver, vamos a revisar las concesiones, vamos a revisarlas, o sea, pero tenemos que actuar como mexicanos. Es una vergüenza que no lo hagamos. Oye, Rocío, vamos a ver cómo está la concesión, porque a lo mejor lo del etileno 21, pues vamos a revisarla. Está en Coatzacoalcos, yo soy la representante de Coatzacoalcos, yo ahí lo vivo, no tienen idea.
hasta guardias blancas tienen. Afuera del complejo se han suscitado balazos entre trabajadores. O sea, ha sido todo un caso y se estaba construyendo, se les dio todas las facilidades. El gobierno de Veracruz también les dio una concesión de un río, el río Jamapa, o sea, para privatizar el agua. O sea, se ha llegado a absurdos con este señor que es un corrupto de primera, pero que encontró aquí un nicho de corrupción tremendo. Entonces él aquí se movió como pez en el agua. En el 2014 vemos que este señor era el 8º hombre más rico en Brasil, de la nada, porque surge de todos sus negocios que se sustentaron en México. En México fue la punta de lanza. Entonces yo sí los invito de una manera responsable, que lleguemos a un acuerdo, que podamos parar Odebrecht, dignificarnos como mexicanos, actuar en consecuencia contra la corrupción. Esta es una comisión para esto y yo los invito en forma respetuosa a la pluralidad, antes de PRI, de PAN, de Morena, de PRD, pues yo creo que somos mexicanos y tenemos que ver por el bien de la nación y tenemos que irnos dignificando, porque si no, ¿de qué manera salimos a señalar a quien hurta 1 kilo de arroz en un súper, si quienes vienen y se llevan aquí las bolsas bien cargadas y todavía laceran el sentido social de nuestra comunidad, pues los dejamos pasar? Les agradezco mucho este espacio que me dieron para defender el punto de acuerdo. Diputado Basabe. Gracias. Hay múltiples evidencias de la corrupción rampante de esta empresa Odebrecht. Múltiples evidencias en muchos países del mundo. Ha dejado una estela de corruptelas y trapacerías por donde ha pasado. En México hizo su agosto, si me valen la expresión coloquial, y si me valen otra más, yo diría que al llegar Odebrecht a Pemex se juntaron el hambre y las ganas de comer, porque seguramente, porque también sobran indicios de que así es, hubo actos de corrupción entre Odebrecht y Pemex o funcionarios de Pemex, que espero que por una vez en México se investiguen, se sancionen y no queden en la impunidad. Un escándalo mundial como el que ha provocado esta empresa brasileña no puede pasar inadvertido en esta Cámara de Diputados, y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción tiene que pronunciarse y tiene que decir algo contundente en torno a este tema, porque además efectivamente Odebrecht, si bien ha causado estropicios en muchas partes del mundo, es en México en donde se ha cebado. Hagamos las modificaciones a la redacción que se juzguen pertinentes, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no neguemos, no rechacemos este punto de acuerdo. Esa es mi propuesta. Tenemos que hacer un llamado y tenemos que hacer un pronunciamiento en torno a Odebrecht. Es un tema vital y no podemos evadirlo como Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Tiene la palabra ahorita la diputada Lorena Alfaro. Bien, bueno, pues como lo mencioné al inicio de esta comisión, es un tema de suma relevancia. La verdad es que el punto de exhorto que hace la diputada Nale tiene un contenido muy amplio, ejemplifica hechos muy concretos en varias partes del país en cuanto a contrataciones con esta empresa, así como en otros países, donde incluso ya hay consecuencias por los hechos de corrupción que se han detectado con esta empresa. Y en México, pues simple y sencillamente no hay absolutamente nada, porque apenas el mes pasado la secretaria de la Función Pública
anunció que derivado de la denuncia de soborno que se hizo el año pasado en el mes de diciembre a funcionarios mexicanos, pues apenas iniciarían las investigaciones a partir de esa denuncia que se hizo en los Estados Unidos, cuando el año pasado, en pleno escándalo de corrupción de esta empresa, ya en México se seguían liberando contratos con ellos. Eso es muy grave, porque estamos actuando de manera retardada y tomando como base, pues que apenas el año pasado se hizo la primera denuncia, perdón, pero creo que vamos tarde. Por eso considero que este dictamen tiene que salir de manera positiva, porque para eso somos la Cámara de Diputados, para eso somos los que debemos fiscalizar y no podemos estar ajenos a esto. Sin embargo, el proyecto de dictamen que nos presentan es tal cual como se hizo la propuesta. Y si observamos algunos temas que pudieran mejorar este exhorto y con ese sentido de urgencia de sí aprobarlo. Y me refiero concretamente a lo que ya comentaba nuestra compañera diputada Tere Lizárraga, en cuanto al exhorto que vaya puntualizado tanto en el acuerdo primero y en el quinto, de cancelación de contratos, porque pues hay derechos y hay obligaciones, y hay consecuencias en la cancelación de un contrato, hay penalizaciones incluso que pueden darse a ambas partes. Esa redacción creo que la tenemos que cuidar, y alguno que otro detalle mínimo de la propuesta, pero en sí yo de verdad la felicito, diputada, porque sí es muy completa, sí hay una tarea enorme que tenemos que hacer y sobre todo pues los órganos encargados de la fiscalización y no podemos quedarnos al margen. Sí, yo les conminaría que hagamos pues los ajustes correspondientes. En el caso del Grupo Parlamentario del PAN, ya tenemos una propuesta de redacción para el punto primero y para el punto quinto que podemos dejar sobre esta mesa, pero en el contenido del dictamen pudiéramos todavía reforzar alguno que otro detalle. Yo no quisiera retrasar esto, creo que sí es muy urgente, pero también creo que sí podemos mejorar los términos del dictamen que se nos propone. Es cuanto. Diputada Claudia Edith. Gracias, presidente. Revisando el punto de acuerdo que nos presenta la diputada Nale, vemos que esta historia trae mucha cuenta atrás, desde 1991, que empiezan las operaciones de esta empresa en México. Y escuchando a la diputada y la cantidad de problemáticas que ella nos expresa en todo tipo de temas, ambientales, energéticos, de negocios, en fin. No sé si un punto de acuerdo resuelva todo esto, pero sí me parece muy importante que efectivamente demos un pronunciamiento, demos nuestro punto de vista de lo que respecta a una empresa que ha tenido tantas observaciones a nivel internacional. Lo que me parece que tenemos que cuidar la redacción. El punto 1 dice: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a las autoridades federales. ¿Cuáles? Me parece muy ambiguo, no especifica cuál. A Petróleos Mexicanos y a sus empresas subsidiarias y filiales, y a los gobiernos y congresos de los estados de Veracruz, Hidalgo y Guanajuato, a que en el ámbito de sus atribuciones cancelen. Les estamos dando ahí, me parece que estamos invadiendo la soberanía de los estados, no cuidamos la forma. Entonces, sí me parece que tendríamos que abordarlo de otra manera. Con el segundo no tengo ninguna observación. Yo creo que la información pública, la función pública debe de informar a cómo van las investigaciones en el caso de esta empresa. En el caso del tercero, en hacer público el estado que guardan los contratos, aquí también los contratos tienen en las empresas cierta secrecía y no sé bajo qué esquema se haya firmado. Habría que ver o preguntar también en este sentido cuál es el estado que guardan estos contratos. Más que hacer público, tenemos que tener más información. Desafortunadamente no todos tenemos la misma información. Y en el cuarto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar investigaciones. También me parece, incluso ya lo están haciendo, pero no está de más decirlo. Yo creo que es importante, y aquí recalco nuevamente la importancia del trabajo de mesa directiva, para que puedan buscar una redacción que visibilice
urgencia que tenemos y también el interés que tenemos en esta Cámara de Diputados de saber qué es lo que ocurre, de investigar lo que está sucediendo y de que se sancione, pero siguiendo los procedimientos que las leyes marcan, porque en muchas de las instrucciones que damos en este punto de acuerdo pudiéramos estar violentando incluso procedimientos que las leyes marcan. Entonces me parece que hay que buscarle la manera de redactarlo de una mejor forma, y yo aquí les pediría pues que la mesa directiva lo hiciera o que hiciéramos una reunión específicamente para hacerlo, porque el tema se tiene que abordar efectivamente, porque no podemos venir a permitir que se violente el derecho mexicano y que se hagan cosas fuera de la ley con las empresas del Estado. ¿Sería cuánto? Diputado Pedro Luis Noble. Con permiso. Es que ya había la lista. Gracias, presidente. Sin duda es un tema de la mayor importancia, no solamente para la comisión, para toda la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo, lo que acabamos de construir, el Sistema Nacional de Transparencia, el de Anticorrupción, y coincido con muchas expresiones aquí que hemos vertido, de que sí merece abundar su estudio, hacerlo de forma exhaustiva, para mayor eficacia, para mayor contundencia, y yo pediría a la plenaria que nos permitiera modificar el contenido, el texto del dictamen. Yo creo que podemos transitar, pero sí queríamos escuchar muchos informes, muchos datos técnicos y abonar, por ejemplo, lo que aquí la diputada de Los Santos nos ha dado. ¿Por qué? Pues porque se dijo que desde el 91 para acá y en Perú y en muchos países se tienen los elementos. Yo creo que podemos nutrir y apuntar con presión y tener cuidado con lo que dice Lorena, de que la Cámara tampoco se puede extralimitar. Sí exigir firmemente el cumplimiento de la norma, pero también sin reparar perjuicios a otras instancias. Sería mi petición, mi propuesta. Pidió la palabra primero el diputado, la diputada Candelaria. Y después el diputado Nava. A ver, yo quisiera iniciar con la puntualización que hizo el diputado Noble. Yo creo que a esta comisión no le corresponde investigar, a nosotros nos corresponde solicitar que se investigue. En ese sentido, me parece que esta empresa ha sido transversal en los gobiernos para tener ciertos beneficios de manera arbitraria y que además ha hecho un mal uso del recurso público. Yo creo que hoy es urgente que se le investigue y de ser posible lo que se acaba de hacer en Brasil. El día de ayer, el gobierno brasileño, que tiene muchas acusaciones de corrupción, declaró que Odebrecht está fuera de cualquier contrato de los gobiernos, fuera por corrupción. Entonces yo creo que nos están poniendo la muestra, y eso que allá, que la empresa es de allá y que allá el gobierno está acusado también de corrupción, pues yo creo que lo que procede es que aprobemos. Y yo propondría, si la diputada Rocío Nale, que de una vez hiciéramos la redacción. ¿Para qué esperar, si ella está presente, a que consensemos aquí en esta comisión la redacción del primer punto? ¿De acuerdo? Sí, diputado Nava. Y luego Ceci Romero. Gracias. Sí, absolutamente en el mismo sentido que acaba de plantear la diputada Candelaria. Yo creo que aquí estamos los que tenemos que tomar esta decisión por los demás miembros de la Cámara de Diputados. Y yo creo que no somos un juzgado, no somos un juez, no somos una instancia que va a declarar en un sentido o en otro, pero sí tenemos nosotros que solicitar la información absolutamente en los términos que están planteados en la propuesta del punto de acuerdo y más allá. Si no estamos de acuerdo en la redacción del punto de acuerdo, hagámoslo aquí, hagámoslo ahorita y que veamos quiénes sí están de acuerdo y quiénes no en solicitar información sobre el tema que estamos planteando. La empresa tiene, como ya se dijo, muchísimos
digamos, indicios de que han estado favoreciéndose de contratos de empresas del Estado. Y nosotros estamos por defender los intereses de los ciudadanos de este país que tienen que ver con las empresas del Estado. Entonces yo creo que, a ver, pues no sé cuántos seamos, 20, 22, 20 y tantos diputados de la Cámara, pero sí tenemos que ahorita modificar si es necesario la redacción del punto de acuerdo y si no que se voten los términos, pero no le demos más largas al asunto. O sea, podemos plantear siempre que va a haber una mejor redacción, por supuesto, hagámosla aquí. Si no nos vamos a poner de acuerdo en una mejor redacción, votemos el dictamen, perdón, el punto de acuerdo como viene. Pero yo creo que estamos dándole una respuesta a inquietudes, a suspicacias, digamos, que hay afuera, y no solo eso, hay muchísimas pruebas, como le dijo la diputada Nale. Entonces, no creo que estemos en posibilidades o en la, digo, frente a los mexicanos, para decir, no, bueno, pues es que vamos a cambiar la redacción porque no nos satisface a todos. Pues nunca nos va a satisfacer, nunca, perdón, somos 500. Yo creo que hay que hacerlo ahora, como lo plantea la diputada, o si no, bueno, pues entonces votémosla y dejemos muy en claro quiénes estamos por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y quiénes, pues sí, siempre va a haber argumentos para decir, es que la redacción no nos convence a todos. Pues no, absolutamente no. Entonces, yo sí creo que hay que, diputado presidente, llevarlo a donde tenga que llegar la propuesta del punto de acuerdo, y hagámoslo, pero ahorita, digo, lo platicamos el diputado Basabe y yo, ¿podemos siempre tener una mejor redacción? Claro que sí. Hagámosla, ahí está, exactamente ahí está puesto en la pantalla. Entonces yo creo, sin darle más vueltas al asunto, que estamos aquí los que tenemos que estar en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara, y tenemos que darle una respuesta a los mexicanos que están buscando que les digamos qué está pasando con las empresas y con los contratos que se están dando a quienes tienen una mejor postura, y eso no puede ya suceder aquí. El Sistema Nacional Anticorrupción, que votamos nosotros las leyes del sistema, bueno, pues ya, hagámoslo valer, pues si no, ¿a qué estamos jugando todos? Entonces esa es la propuesta. Si no tenemos la capacidad de votar como viene el punto de acuerdo, démosle una manita de gato al punto de acuerdo, ahorita. Tenemos tiempo, no tenemos sesión al rato. Gracias. Diputado, sí, el diputado Basabe pidió primero la voz y luego la diputada Nale, por favor. A ver, luego la diputada Romero. El asunto no es complejo, presidente. El asunto no es complejo. Hay que corregir algunas cosas de la redacción. Ya entiendo que las compañeras del PAN tienen una propuesta de redacción, pues que la presenten, la vemos y la votamos. No es un asunto que amerite regresar esto a la mesa directiva. Lo podemos ver aquí y lo podemos votar aquí. Sí. Por lo demás, que la Cámara de Diputados emita un punto de acuerdo en donde exhorte a algún estado de la República, a las autoridades estatales a hacer algo, no viola la soberanía y la libertad de un estado, no la viola. Si la palabra cancelar los contratos implica, eso sí, una transgresión a autoridades estatales, a otro orden de gobierno, por eso, pues es lo que decían las compañeras del PAN, modifiquemos la redacción para corregir eso, pero el federalismo no da patente de corso a las entidades federativas. Y la Cámara de Diputados tiene el derecho de emitir un punto de acuerdo donde exhorte a una autoridad estatal a hacer algo, es una exhortación. Entonces, aquí hay una propuesta, entiendo yo, que la tienen las compañeras del PAN. Bueno, pues vamos a revisarla. Por cierto, lo de Michoacán, si tú tienes otra propuesta, yo estoy de acuerdo, métase Michoacán también, no tengo ningún problema. El estado que tenga, si en donde haya participado Odebrecht, pongámoslo.
Pero hay otra propuesta, ya están las propuestas de modificación a la redacción. ¿Para qué le damos más vueltas? Sí, diputada Nale. Ceci Romero y Laura Mitzi. ¿Sí vas, Laura Mitzi, a hablar? Miren, compañeros, la ley de transparencia establece la obligación de los sujetos obligados a entregar versiones públicas aun cuando se encuentre en un proceso o en este caso de investigación. Me parece acertado y acepto la propuesta. Vamos a leer lo que dicen las diputadas del PAN, porque no solo debe decir exhorto. Este punto de acuerdo debería solicitar a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR el informe, que nos informe a esta soberanía, los motivos y sobre todo los contratos que se dieron, cómo están, qué es lo que estamos pidiendo. Y este punto de acuerdo, que tan solo podemos decir legislativamente que es un punto de acuerdo, puede ser la punta de lanza para que se inicie, que sea un mandato de esta soberanía, que se inicien las investigaciones que deberían ya de estar haciendo todos los entes federales, estados y municipios donde se haya metido esta empresa. Entonces, no solamente puede decir eso. Y aquí a los diputados del PRI yo les hago un exhorto muy respetuoso. Miren, esta empresa entró desde hace mucho tiempo a México y empezó a hacer cosas. Yo no sé si el presidente Peña Nieto no sabía, desconocía, o le dijeron con eso de que las inversiones y las inversiones. Quiero decirles que en el 2013 se llevó a cabo una junta del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. En Los Pinos, con el presidente Peña Nieto. Imagínense nada más. O sea, estamos hablando del presidente, de la vulnerabilidad del jefe ejecutivo. Sí, claro, claro. O sea, se los estoy diciendo porque llegaron los del comité de administración, ahí tuvieron la reunión y le hablaron y le dijeron. Entonces, no podemos permitir o ser omisos ante esto. El tema es mayúsculo. Muestren la redacción que ustedes dicen, analizar las concesiones, ¿hay que pagar multas? Penalizaciones, posiblemente, y ver si nos sale más barato pagar las penalizaciones y librarnos de esta empresa, o hacer una permuta o una mutación, no sé cómo le podemos llamar, pero hay que hacer algo y exhortar al gobierno federal, porque pues somos mexicanos. Lo que pasó en Los Pinos, lo que pasó en el sexenio anterior, o sea, lo que ha venido haciendo con gobernadores, es mayúsculo. Entonces, tiene la redacción, analicemos y vamos por el punto de acuerdo que sea una punta de lanza para que el gobierno federal y los gobiernos estatales inmediatamente revisen y que la PGR entre a este asunto de una vez. Muchas gracias. Sí. Diputadas, diputados, ¿qué les parece? Y les propongo para que podamos llevar un orden, que los que tengan propuestas lo presenten en este momento y vayamos votando una por una cuáles se aceptan o no para incluirse dentro del dictamen de esta comisión. Yo les pediría respetuosamente eso para que llevemos un orden. Entonces, los diputados del PAN, diputadas y diputados del PAN tenían una propuesta. Si nos hacen favor de darle lectura. No, va a hablar primero ella en el tema. Bueno, yo les estoy proponiendo esto, pero para que llevemos el debate, pero tiene la palabra, diputada. A ver, me parece muy importante que quede claro en esta comisión, como ha sido evidente, que todos los integrantes de la comisión, por encima de grupos parlamentarios, estamos de acuerdo en que ese es un tema de primera importancia que debe ser considerado por esta Cámara y que esta Comisión de Transparencia tiene una obligación fundamental en ese sentido. Estamos de acuerdo, y lo digo ahora por el PAN, aunque entiendo que todos queremos que esto salga,
y que se solicite, se exija, se instruya la expresión que debamos usar para que la investigación que ya se está haciendo, hasta donde tenemos entendido, se profundice, se lleven a cabo todas las acciones necesarias. Esto yo considero que debe ser muy claro el punto de que todos queremos que esto suceda. Segundo, yendo a la cuestión mucho más concreta, efectivamente hay algunos términos en las 5 propuestas de la diputada que consideramos que no son los que nosotros podemos como Cámara expresar, porque la cuestión de los… ya se ha discutido aquí el asunto. Para mí lo mejor sería, y lo digo con toda claridad, lo mejor sería que se hiciera un pequeño grupo, la mesa directiva sería lo más adecuado, pero hoy en la tarde, mañana temprano, alguna cosa así, porque es de tal importancia el asunto. Hace rato el diputado Noble hizo alguna propuesta de modificación al punto de acuerdo anterior. No le quiero quitar importancia a los puntos anteriores, pero eran realmente muy sencillos y entonces pues se aprueba, sí, la modificación, adelante. Este punto creo que tiene una profundidad mucho mayor y que debe ser muy cuidadoso el punto o los puntos resolutivos de un acuerdo de esta envergadura. Razón por la cual mi primera propuesta, presidente, es que se regrese a la mesa directiva y que pongamos un plazo perentorio de 24 horas. De alguna forma decir, eso se tiene que revisar para que sea una propuesta. Segundo, efectivamente lo que dice el diputado Basabe y la diputada Lorena expresó que hay una propuesta que tenemos, pero la verdad es que va a ser muy largo si nos ponemos a discutir ahorita. Yo así lo considero con toda claridad. Y dada la importancia que tiene el punto, yo exhortaría al resto y también a la diputada en 2 sentidos. Uno, que tenga la convicción de que estamos de acuerdo en la trascendencia que tiene esto. Y 2, también exhortaría a que se retirara en este momento y en un plazo perentorio se diera a conocer cuál es la nueva propuesta, habiendo considerado lo que aquí estamos diciendo. Para mí esa es la mejor propuesta, así la dejo en la mesa, pero también tenemos en todo caso alguna redacción alternativa si lo que se decide es que se vote en este momento. Diputada Laura Mitzi. Totalmente de acuerdo con la propuesta de nuestra compañera diputada de Acción Nacional. Nosotros estamos a favor de retirar este punto para un mejor análisis y sí, es cierto lo que dice el diputado, estamos respondiendo a los mexicanos, justo por eso el gobierno de la República instruyó se realizaran las auditorías necesarias para determinar responsabilidades y por eso incluso la PGR tiene ya también las denuncias respectivas, así es que nosotros lo único que solicitamos es que ya se ponga a votación el retiro de este punto para que la mesa directiva lo discuta y se puede presentar para mejor análisis, sí, para mejor análisis, pero todos estamos de acuerdo con el tema, o sea, de ninguna manera estamos haciendo de lado algo tan importante y trascendental para todos. A ver, diputados, estamos en el momento de la discusión del punto de acuerdo. Les recuerdo que para retirarlo tuvo que hacerse en el orden del día que ya aprobamos. Nada más eso. Les comento. Lo tenemos que votar en… Ya está votado. Y el 1 y el 5, sugiero, y el 1 y el 5, córranlo y en 24 horas que ya esté consensado, se firma, se pasa firma para, si no van a tener otra reunión, se pasa firma cada uno y se integra para poderlo llevar a pleno. Yo eso planteo. Hay 2 propuestas ya. Esa es una propuesta de la diputada Nale. Diputada de los Santos. Yo me sumaría a la propuesta de la diputada Cecilia en que se estudiara más la redacción, porque yo en lo personal no solo es los 2 que trae Acción Nacional, sino también, por ejemplo, en las consideraciones,
En la cuarta se menciona a cada país, pero no se menciona el caso de cada estado. A mí me gustaría que se mencionara el caso de cada estado, como lo mencioné en el caso de Michoacán, que no se menciona en todo el dictamen. En las mismas consideraciones, en la quinta consideración hay un cuadro donde vienen cada una de las contrataciones, falta ahí también Michoacán. En el caso ya del primero, del cuarto y del quinto, falta los congresos de los estados, no se menciona Michoacán. En el cuarto habla solo de la Auditoría Superior de la Federación, pero faltan las auditorías de los estados, me parece que también se deben de incluir a las auditorías superiores en el caso de Michoacán. Y en el quinto habla solo del caso de Veracruz. Creo que se debería de tratar cada caso de todos los contratos que tenga esta empresa en nuestro país. Diputada Candelaria Ochoa. A ver, yo propongo lo siguiente. Creo que la propuesta de la diputada Cecilia es no que se retire el punto, que es el caso… no que se retire, porque lo que entiendo es que vamos consensando que sí se apruebe el punto. Claro, pero entonces yo opino que para no violentar, diputada Rocío, sea la mesa directiva que se haga o que se alleguen las propuestas y que tenga la redacción final que se revise con usted. Y la semana que entra lo podemos votar sin problema. Sí. La solución que podemos hacer no es retirar el punto, sino más bien ponerlo en permanente esta sesión y para buscar una redacción adecuada para que salga el punto de acuerdo, y en otra sesión estaríamos discutiéndola. Bueno, en la misma sesión, bien, pero permanente. Pues yo creo que hay consenso, ¿no?, en esa propuesta última de parte de todos. Si es así, diputado presidente, y estás de acuerdo en someterlo a consideración, ¿no? Entonces, Secretaría, pregunta de la Asamblea si esta comisión se… diputada Lorena Alfaro. Sí, solamente que sí hagamos el compromiso, que no puede pasar del próximo martes, miércoles de la semana que viene, ni siquiera el jueves, martes o miércoles, que los que estamos aquí sentados nos comprometamos a que se reanude, puede ser mañana, puede ser el martes, puede ser el miércoles, pero que sí nos comprometamos para no dejar esto abierto. Yo diría que mañana, 24 horas. Sí, claro. Declaramos permanente y por lo tanto lo permanente significa que en cualquier momento podemos convocar. Sin embargo, pues trataremos de que no sea afectando. Sí, claro, esto inmediatamente estaremos procesándolo. Entonces, les propongo lo siguiente. Entonces, ahora sí, Secretaría, pregúntale a la Asamblea si esta comisión se declara en sesión permanente. Para este punto. A ver, para todo, ¿no? No, si se declara permanente es… Para todos los puntos. Para todos los puntos. Sí. Como lo indica diputado presidente, quienes estén por la afirmativa de que esta asamblea se declare en permanente para dar continuidad una vez que haya acuerdo y consenso, a favor de manifestarlo. Aprobado por mayoría, diputado presidente. Entonces se declara en sesión permanente y estaríamos convocando para otra reunión en los próximos días. Entonces, se levanta la sesión y nos vemos entonces en tiempo, en un receso. Todavía hay puntos. Ya saben qué receso, hombre. No, se decreta un receso. Se continúa. Yo no dije,